no te puedes quedar estancada en un lugar. Tienes que avanzar hacia la siguiente base. Ahorita tú vienes de conocer la palabra y la importancia de la palabra, y que la palabra es viva, y que la palabra es poderosa, y que la palabra es como una espada de dos filos, y que la palabra tiene que estar en tu corazón, y la palabra tiene que estar guardada en tu vida, y la palabra y verdad y la nube de Dios van conectadas. Porque si tú no conoces la palabra, entonces no vas a meterte a esa cobertura y a la nube de Dios. No vas a permanecer en la nube de Dios, bajo la nube de Dios. La palabra es esencial para que nosotros entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo nosotros, ¿verdad?, podemos permanecer dentro de la nube. Quiero que abras conmigo tu Biblia, ¿verdad?, en Josué 1, 8 y 9. Es una escritura muy conocida. Nunca apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? De si hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tiene que ver con vivir sobre la nube de Dios? Como yo acabo de decir, usted no puede dejar la palabra al lado para poder permanecer en la nube de Dios. La palabra es el mapa, ¿verdad?, que nos va señalando los pasos hacia dónde seguir. Si usted quiere llegar a un destino, permanecer en un destino, tener los beneficios de un destino, usted tiene que tener, ¿verdad?, el mapa. Ahora se llama, cuando dicen te mando la ubicación por WhatsApp, ¿verdad? Y entonces dices, te voy a mandar por WhatsApp mi ubicación. Y entonces el teléfono habla, ¿verdad? Y te va diciendo ahí que para la derecha, que para la izquierda. La palabra es esa dirección, ¿verdad? Ese mensaje de ubicación para poder nosotros permanecer en la palabra. Y si nosotros estamos hablando de permanecer en la nube de Dios, necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, nunca se aparte. ¿Pero qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No escucho. Cuando usted está cansada, cuando usted está desanimada, cuando usted no tiene ganas de hacer nada, cuando usted dice las hormonas están terribles, estoy en una depresión, hoy no quiero hacer qué hacer, o mañana está bien acelerada y quiere hacer todo y ni tiene tiempo de leer la palabra. ¿Qué dice el instructivo? Nunca, ¿qué dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día, ¿cuánto tiempo? En el día y en la noche, no cuando puedas, no cuando el quehacer te deje, no cuando tú digas, ahora sí puedo, tengo mucho que hacer, los trastes, la ropa, planchar, lavar, el trabajo, el marido, los hijos, y si sacamos la lista me va a faltar aire, ¿verdad? Porque yo sé que hay tantas cosas por hacer. Pero dice la palabra, el mapa de ubicación, nunca se aparte, nunca, y nunca no nos da opción. La palabra nunca es que no hay opción, no es cuando tú quieres, no es cuando tú puedas. La palabra nunca es siempre, ¿cierto o no? La palabra nunca significa siempre, siempre. Nunca se aparte de tu boca. Siempre debe de estar en tu boca que la palabra. Siempre debe de estar en tu boca este libro de la ley. Sería lo opuesto, ¿verdad? Si decimos nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, diría siempre debe de estar en tu boca este libro de la ley. Y vas a meditar en el día, en la noche. Esa es la receta del doctor, que nos creó y nos hizo perfectas a su imagen. Esa es la receta, dice, de día y de noche. Las mamás somos muy buenas para saber horarios, porque pregúntale a un esposo, ¿quién sabe? Dijo que le diera la medicina. Pues yo ni sé, me dijo que le diera. ¿Y se la dan? Y ni saben, ¿verdad? Nada más con que se la den estamos agradecidas.
Pero no, las mujeres somos de instrucciones. Si a nosotros nos dicen de día y de noche, dice el doctor, se la voy a dar y no importa que estemos cansadas, desveladas. Si yo sé que mi hijo se va a mejorar y va a estar bien, pues no importa que me pare 3, 4 de la mañana. O alguna dice, ay, no importa, me voy a dormir. No es cierto. Las mujeres somos diligentes, ¿verdad? Y está diciendo aquí la palabra que para que nosotras podamos permanecer en la nube de Dios, y ahorita voy a hablar un poco más, hablar de sujeción y autoridad, ¿verdad? Y cómo permanecer bajo esa nube y qué pasa si no lo hacemos. Yo quiero que tú tengas el mapa, ¿verdad? El WhatsApp que llegó a tu teléfono y que dice qué tienes que hacer. Y el teléfono dice que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, que de día y de noche meditas en él. ¿Para que qué? Viene un verbo. Primero es, ¿cuál verbo es? Guardes, y después guardes, hagas. ¿Usted ha pensado en eso? Primero, la palabra se queda guardada en nuestro corazón. La palabra debemos de conocerla para que esté aquí en nuestro corazón. Tal es tu pensamiento, tal es tu corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿verdad? Muy interesante. ¿Qué tiene usted en el pensamiento? Eso nos va a dar un parámetro para saber qué hay en nuestro corazón. Si queremos ser mujeres sobrenaturales, necesitamos saber de qué está nuestro corazón lleno. Porque lo que haya en mi corazón va a haber en qué. En mi pensamiento. Y lo que esté en mi pensamiento va a bajar a qué. A mi boca. Y las mujeres tenemos problemas con la boca, ¿cierto o no? Para animar a toda la familia y motivarla, o para desanimar y tener todo un pesimismo en las circunstancias de la vida. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cuando usted dice en su casa, la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa. Y cuando usted dice, nos vamos a parar temprano, vamos a empezar la dieta, y pone a todos, y todos jalan con usted, pero usted la deja y vuelve todo a lo mismo. Porque la mujer sabia edifica su casa. La mujer va construyendo una familia, costumbres, educación, hábitos. Es usted la que construye. Si usted dice, ¿verdad? ¿Vamos todos a la iglesia? Todos van a la iglesia. Si usted dice, no me levanto, nadie se levanta. Reflexionen en eso. ¿Cierto o no? Entonces está diciendo la palabra para que hagas y guardes conforme, guardes y hagas. Primero tienes que tener la palabra en el corazón para poder después hacerla. Porque ¿cómo quieres hacer algo si no tienes nada en el corazón? Si no tienes la palabra grabada en tu corazón, tú no puedes hacer algo que no sabes. ¿Cierto o no? Podemos no tener la experiencia. Como cuando uno va a la escuela o uno dice, voy a coser una bastilla, ¿verdad? Y la primera vez vimos a las mamás coser, y cuando nosotros la cosemos nos queda bien chueca, se ven los puntotes. Pero a lo mejor la segunda, la tercera bastilla nos quedará bien derechita. Pero tienes conocimiento, pero no la práctica. La palabra debe de estar guardada en mi corazón para ponerla en práctica. Y si yo quiero permanecer en la nube de Dios, en la protección de Dios, en la seguridad de Dios, que significa la nube, en la bendición de Dios, yo necesito, primer punto, guardar la palabra en mi corazón. Pero yo no puedo guardar algo que yo no sé. Guárdala. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Fuerte, hermanas. ¿Nadie quiere prosperar?
porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas. ¿Quién quiere que le salga todo bien? ¿Quién quiere que su familia sea prosperada? ¿Quién quiere que su vida sea prosperada? La palabra guardada en mi corazón, ¿verdad? Esta palabra va a venir a mi pensamiento. Este pensamiento va a venir a mi boca y van a salir palabras de bendición, van a salir palabras de victoria, van a salir palabras de poder, van a salir palabras de autoridad, van a salir palabras de bendición a otros. Pero si la palabra no está en mi corazón y la lleno con malas noticias, la lleno con pesimismo, la lleno con todo lo negativo, y si yo me miro al espejo y entonces, porque la palabra es como un espejo para el hombre, para poder mirar nuestras vidas delante de Dios. Y si yo me miro sin la palabra, entonces voy a ver una mujer débil, una mujer que no tiene fuerza, una mujer con muchas necesidades emocionales, una mujer, ¿verdad?, que tiene muchas heridas. ¿Cómo te mirarías? No podemos mirarnos al espejo de nosotras mismas. Tenemos que mirarnos con el espejo de Dios, que es su palabra. Porque entonces de tu boca va a venir palabra de bendición, no pesimismo, no derrota, no fracaso. Porque las mujeres somos luchonas, somos centronas, pero también tenemos que cuidar nuestra boca, porque de nuestra boca a veces dice, no vamos a poder, no nos va a alcanzar, mira el dinero. A veces empujamos a los maridos y les echamos flores y luego estamos bien negativas, no te apuras, no nos alcanza, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le voy a hacer? Este problema, hay muchas circunstancias y ya se nos cayó el pelo, se nos hizo un hoyo en el estómago. ¿Cierto o no? Ya me dio, aquí tengo una roncha, tengo gastritis, colitis, itis y todo lo que usted invente de itis. Las mujeres padecemos de itis, nerviositis, ¿verdad? Tenemos estrés, aflicciones, pero porque la palabra no está en nuestro corazón. Por eso dice que hagas y guardes conforme a todo lo que está en escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. El primer punto para permanecer en la nube de Dios es guardar la palabra, vivir la palabra y creer la palabra. Hablar de, ¿verdad?, la importancia de poder permanecer en la nube de Dios es un punto, como leímos en la Escritura, en Romanos 13:1, sométase pues toda persona a la autoridad de Dios. Yo ya tengo el mapa de Dios que me dice qué tengo que hacer, qué no hacer, a qué dirección hacer, a dónde ir, ¿verdad? Que la palabra esté en mi corazón. Pero segundo punto, yo quiero permanecer en la nube de Dios, entonces vamos a hablar de cosas serias. ¿Y qué es esto? Es poder tener una actitud en el corazón para poder, ¿verdad?, vivir en el temor de Dios bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Obedecer en el temor de Dios a toda, ¿verdad? Obedecer al Señor en todo tiempo. Decidir que mi vida le pertenece a Dios, someter mi carácter al señorío de Cristo, ¿verdad? Someter todo lo que soy y someterme a Dios. El segundo punto para permanecer en la nube que nos cubre, que nos guarda, que nos protege, que nos ayuda, dijimos número 1, la palabra, número 2, es decidir dejar al señorío de Cristo gobernar en mi vida. Usted necesita dejar que Dios gobierne su vida, no que usted haga más lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere que usted haga. ¿Me escuchó? No es fácil para las mujeres someternos al señorío de Cristo. Hablar de la sujeción, autoridad, primero al Señor, ¿verdad? Después vamos a hablar de los maridos. Pero hablar de la sujeción y dejar el señorío de Cristo en nuestras vidas es realmente hacer lo que la palabra de Dios dice. Y puede ser muy repetitivo y usted puede decir, la pastora no me está diciendo nada extraordinario.
porque no le puedo decir nada extraordinario que la palabra no diga. Y no hay vuelta de hoja. Usted quiere bendición, usted tiene que someterse al señorío de Cristo. Usted tiene que decidir vivir a la manera de Dios, no a su manera, no a lo que usted piensa. Un ejemplo podría ser una mujer que el marido está viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y dice, vamos a orar, no tengo dinero, necesitamos comprar esto. Y entonces el marido dijo, me voy a poner a orar. Y la esposa lo ve y dice, orando no vas a hacer nada, busca a ver qué haces, ponte a trabajar. Y las mujeres decimos, no, yo no veo que haga nada, él nada más está ore y ore. Y entonces la esposa dice, pues como él no hace nada, yo voy a ir y entonces voy a ir a pedir prestado. Oh, muy mal hecho, ¿verdad? Porque primero, para poder vivir bajo la nube de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas, yo necesito rendirme a Dios. Y rendirme a Dios es no hacer lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que yo haga. Y a las mujeres nos cuesta mucho, se nos dificulta tener una actitud de sujeción, ¿verdad? La palabra de Dios dice a los varones, ¿verdad? No lo voy a leer por el tiempo, pero dice a los varones, esposos, amad a vuestras mujeres, porque el hombre puede ser más infiel, ¿verdad? Los ojos se le van por naturaleza humana. Pero a las mujeres no nos dice eso. A las mujeres dice, esposas, estar ¿qué? Sujetas a sus maridos. Y ¿sabe qué? Encontré la palabra sujeción. Sujeción, ¿cuántas se sujetaron fuerte en algún lugar en este temblor? ¿Verdad? Hay gente que se quedó agarrada y dijo, de aquí no me muevo, ¿verdad? Sujetarse a algo es tomar y apretar, sujetarlo fuertemente por voluntad propia. ¿Eso no sería sujeción? ¿Verdad? Sujeción es que uno decida, es una acción de coger, agarrar con fuerza a una persona o una cosa de manera que no se mueva, ni se caiga o se escape. Eso significa sujeción, es sujetarse a algo y no moverse de ahí. Es sujetarse a algo y no moverse de ahí. ¿Me escuchó? Es que usted decida sujetarse a Dios y no moverse de ahí. No importa que la tormenta esté, pero recia, aunque el piso se esté temblando, aunque su familia se esté cayendo, aunque vea los problemas adversos, usted se sujeta a Dios. Y significa sujetarse por voluntad propia, agarrar algo y no moverse, no soltarlo. ¿Me escuchó? Eso es sujeción, pero la sujeción es algo que viene de voluntad del corazón. Es algo que es una actitud del corazón, es una actitud que debe de nacer de nuestro corazón. Es voluntario, es voluntario. ¿Usted se agarró a su marido y lo soltó? A ver, dígame, ¿quién ya soltó a su marido para que le agarre otra? No, ¿verdad? Así nos sujetáramos, hermanas. Debe de ser la misma reciprocidad, porque dije, este es mío, lo agarré a mi marido y dije, ya no lo suelto, ¿verdad? Y lo agarro para que nadie porque si lo ven solo, alguien lo va a sujetar, pero no, yo me voy a sujetar a él y lo voy a tomar fuertemente, ¿verdad? Pero así debe de ser nuestro corazón para el Señor. Dios quiere que usted viva bajo una protección, bajo su nube, que usted viva bajo su cuidado, que usted viva bajo esa nube que guarda su vida, su casa, su familia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de su casa y le defiende, que usted sepa que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas le librará Jehová, porque usted está bajo la nube de Dios. Pero usted no puede estar en la nube de Dios si usted no se sujeta fuertemente a Dios y hace lo que su palabra dice. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y ¿qué? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo
lo que en él, todo, no nada más lo que a usted le conviene, para que hagas todo lo que en él está escrito. Y todo es todo. Y todo significa que me voy a sujetar a Dios, me voy a sujetar a mi marido. Ahí vamos a hablar del marido. Porque también si yo quiero la bendición de mi vida, yo necesito sujetarme. Pero ahorita vamos a hablar del orden de Dios en nuestras vidas para poder vivir bajo esa nube, que es hablar de autoridad. Pero antes de pasar este punto, yo quiero que usted sepa que usted necesita vivir sujeta ¿a quién? A Dios. ¿Qué eso significa? La definición, ¿verdad?, de estar bajo autoridad significa poder de gobernar o que alguien ejerza poder sobre nosotros. Está diciendo la palabra que nosotros tenemos que meternos bajo la autoridad de alguien, y es la autoridad del Señor la que nosotros decidimos meternos, ¿verdad? Nosotros decidimos por voluntad propia meternos a la autoridad de Dios. Yo tengo este paraguas porque nuestro congreso es sobrenatural. Vamos por partes. Este paraguas, yo quiero pedir 2 voluntarias. Hablar de la autoridad de Dios y hablar de la nube de Dios, ¿verdad? La nube de Dios significa protección, cuidado, seguridad. El pueblo de Dios estaba bajo esa nube, aquí. Pero el pueblo de Dios muchas veces se salió de esa autoridad. Dios tiene un orden en nuestras vidas para vivir protegidos. Yo traje este paraguas porque, péguese hermana, mientras ellas, si ahorita hay un aguacero aquí afuera, ellas se salen con este paraguas, ¿se van a mojar? ¿Se van a quedar protegidas? ¿Sí? ¿Verdad? Ok, gracias. Este es el paraguas de protección como la nube de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos meternos y someter nuestras vidas al señorío de Cristo, nos metemos al paraguas ¿de qué? Protección, porque mi autoridad está arriba y yo estoy abajo. Pero Dios tiene un orden en los principios de autoridad. El orden de Dios para la familia, hablando de un principio de cobertura y de cuidado, Dios ha establecido el orden. Si yo soy una mujer casada, Dios es este paraguas. Abajo del paraguas va a estar mi marido, no yo, mi marido. Y abajo de mi marido estoy yo. Y después de que estoy yo, siguen mis hijos. Este es el orden de Dios para la familia. Ahora sí, la hermana amarillo me ayuda aquí. Este es el orden de Dios. Primero empezamos diciendo que número 1, la palabra. Número 2, ¿verdad? Guardar la palabra. Y también dijimos, necesitamos número 2, someternos al señorío de Cristo. Yo ya me sometí a Cristo, pero para que este paraguas proteja a la hermana de todo lo que está alrededor, puede ser el sol, puede ser la lluvia, puede ser problemas, puede ser lo que sea, la hermana necesita estar bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que dijimos. Después, si la hermana tiene marido, levántalo. Ella no puede estar instantáneamente. Es Dios, su marido, y después ella, y después los hijos. En muchos matrimonios está los hijos, ¿verdad? Son más importantes para las esposas que el marido. Primero los hijos y al último el marido que coma si me alcanza. Mis hijos no, es que mis hijos, mi marido que se aguante. No va por ahí el asunto. Este es el orden de Dios. Si es una muchacha soltera, es Dios, sus padres y ella, ¿verdad? Si es una mujer viuda, está el Señor,
una cobertura espiritual, que puede ser su líder, su pastor, que puede ser la persona inmediata de cobertura espiritual. Si es una mujer sola, madre soltera, viuda, Dios es su cobertura, y abajo de esa cobertura del Señor hay una autoridad espiritual. Puede ser el pastor, el líder, ¿verdad? Una persona arriba de usted. Gracias, hermana. Entonces, Dios tiene un orden. Yo no puedo meterme a este paraguas de protección como yo quiero. Debo de aprender, para tener el cuidado de Dios, ponerme en el lugar correcto. ¿Ya pensaste en qué lugar estás? ¿Y en qué lugar deberías de estar? Porque a veces estamos por encima de nuestros maridos. A veces nuestro marido dice no y nosotros decimos sí. A veces los padres dicen no y los hijos dicen sí. Esto es un paraguas de protección. Si usted quiere la nube de Dios sobre su vida, usted primero se somete al señorío de Cristo y se mete abajo de este paraguas y se mete abajo de donde le corresponda. Si es mi trabajo, me meto bajo mi autoridad. Ese es el punto. Yo trabajo en una escuela, soy directora en una escuela y tengo una autoridad. Y aunque soy pastor, en mi trabajo yo me someto bajo mi autoridad. Y aunque mi jefa es mi amiga, seguirá siendo mi autoridad. Y aunque espiritualmente a lo mejor tengo más autoridad que el Señor me ha dado sobre de ella, eso no me quita que yo esté bajo autoridad. Entonces, que usted sea 20 años cristiano, usted conozca toda la Biblia, usted haga lo que sea, si usted no toma el lugar que le corresponde debajo de este paraguas, usted no está bajo la nube de Dios. Eso implica su marido, su trabajo, los padres, en el lugar donde esté. Si usted quiere protección de Dios para su vida, usted tiene que someterse al señorío de Cristo y acomodarse en el lugar que le corresponde, no donde usted quisiera estar, porque no es donde usted quisiera estar, es donde Dios le ha puesto. Nunca menosprecie a su marido. Las mujeres a veces sentimos que somos más sabias que ellos y que tenemos 100% la razón. Y menospreciamos a veces el consejo del marido y le decimos que sí, pero le damos el avión y hacemos lo que queremos. Y en eso, entonces, si tomamos una actitud así, el paraguas va a estar aquí y usted va a estar aquí. Esta es la protección que viene de Dios. Aquí está la nube de Dios que protege. Y le voy a decir qué pasa muchas veces. ¿Cuántos años tiene en la vida cristiana, hermana? 9 años. La hermana tiene 9 años en la vida cristiana. Ella está aquí bajo la palabra, se congrega. Pero ¿sabe qué? Es un ejemplo, no voy a decir la hermana y se vaya a ofender. Pero de repente la hermana le encanta el chisme. Y de repente la hermana siempre está criticando al marido. De repente la hermana siempre está deprimida, temerosa y angustiada. Y de repente la hermana, aunque conoce al Señor y ha entregado y ha decidido vivir en la vida cristiana, tiene temor, tiene chisme, tiene aflicciones, es bien enojona, es pleitera. Y entonces le voy a decir qué le pasa a este paraguas. Se le hace hoyos. El pleito es un pecado. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:20, las obras de la carne, enemistades, lea en su casa, Gálatas 5:20, pleitos, iras, contiendas, chismes, enojos, distensiones, orgías, adulterios, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Y no nada más hablemos de borracheras, adulterio, no, dice ira, pleito, contienda, enojo, distensiones, envidias y cosas semejantes. Romanos 1 habla sobre el pecado, las obras de la carne. Cuando las obras de la carne gobiernan su vida, a este paraguas se le van a hacer muchos hoyos. Puedes cambiarte otra mano, para que no te canse. A este paraguas se le van a hacer hoyos por las obras de la carne, porque nosotros vivimos practicando el pecado. Ira, pleitos, contiendas, distensiones, ¿verdad? Y ya, aparte ya agréguele borracheras, malos pensamientos, todo lo que usted quiera. Y este paraguas de protección se va haciendo muchos hoyos. Aquí un pecado, otro pecado. Y entonces, aunque la hermana viene a la iglesia, vente como si vienes a la iglesia. Imagínese que viene una tormenta y su paraguas, ¿cómo está? Bien agujerado. ¿Usted cree que le va a cubrir o le va a llegar el agua también? ¿Qué va a pasar? Le va a caer el agua. Gracias. Le va a caer el agua, porque este paraguas está roto. Porque aunque yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, aunque yo ya sometí mi vida a Cristo, vivo a mi manera, vivo con las obras de la carne. Y el pecado rompe, ¿verdad?, la autoridad que le damos a Dios sobre nuestras vidas, porque voluntariamente practico las obras de la carne. ¿Estamos entendiendo? Por eso la gente cristiana muchas veces dice, me va mal, vengo a la iglesia, estoy orando, hago esto, pero no deja su manera de vivir. Y eso hace que esta protección se perfore y se hagan hoyos en este paraguas de protección, porque voluntariamente nosotros decidimos vivir en el pecado. Y no hablemos de pecados grandes. Hay muchos pecados ocultos. Hay muchas cosas que no hemos dejado a Dios. ¿Cierto o no? Pero si yo me arrepiento y vuelvo mi corazón a Dios, ¿verdad? Decido dejar las obras de la carne, este paraguas queda otra vez como sin nada. Mi pecado es el que hace, ¿verdad? Mi pecado, el abrir las puertas al pecado le da autoridad al diablo y se perfora esta protección. Y mucha gente dice, es que yo soy cristiano, pero siempre tengo este problema, la economía, esto, lo otro. Y hermano, yo conozco al Señor desde que soy una niña. Mi mamá por aquí está y mi mamá es una mujer de fe que tiene 87 años y está aquí de Ujier esta mañana. Y conozco al Señor desde que tengo 6 años. Y jamás en mi vida he escuchado a una persona decir, porque viví, ¿verdad? Me vinieron tantas situaciones. Yo siempre le digo a la gente, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo estás caminando delante del Señor? Y la mayoría de las veces he encontrado, solamente como Job, Dios puede probar a alguien y traerle tribulación, porque esa es la voluntad de Dios. Pero la mayoría de las veces yo he visto que las mujeres tienen algo, no oran, no leen, o son bien enojonas. Pues yo estaba hablando con una mujer que de verdad ya nada más de escucharla, que estaba quéjese y quéjese del marido, y pelea y pelea y pelea, cristiana, como de 20 años en la vida cristiana. Y entonces me dijo, es que mi marido, yo ya le dije, pero él nunca me dice, él no me hace caso, él no me quiere, él siempre esto, él ya ni me pela y siempre le está reclame y reclame. Hasta yo de escucharla, hermana, ya me había cansado. Yo dije, ya quería decirle al marido, ya déjala. De verdad. Dije, no puedo decir eso, estoy aquí para conciliar el asunto. Pero nada más de escucharla que pelea y pelea, una mujer rencillosa, está todo el tiempo, como dice la pastora Marjorie, molcajeteando.
duro y duro sobre un asunto, siempre lo mismo, duro y duro y duro. Hermano, yo dije, ay ya, de verdad que la deje. Porque las obras de la carne están en nuestras vidas. Y entonces, al hacerse hoyos en este paraguas de protección, nos vienen opresiones, aflicciones, tristeza, nos vienen problemas, escasez, pero no porque Dios sea su voluntad, porque nosotros dejamos que las obras de la carne gobiernen nuestra vida y realmente no estamos bajo el señorío ¿de qué? De Cristo. Y empecé diciendo que para vivir bajo la nube de Dios tenemos que ¿qué? Nunca se aparte de tu boca, ya se lo debe de aprender. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino. No puedes vivir bajo la nube de Dios con toda la protección que te puede dar este paraguas en medio de la lluvia, porque si tú no te arrepientes. Pero si tú te arrepientes y te alineas a un carácter cristiano, que tu vida demuestre que eres cristiana, entonces este paraguas va a protegerte de las obras de las tinieblas. Este paraguas va a protegerte de toda obra de tinieblas, de todo dardo de fuego, de toda artimaña del enemigo. ¿No dice la palabra? Pero si está roto, ¿cómo va a protegerte? Dios nos llama a someternos a Dios. Dios nos llama a someternos a su autoridad, a su señorío. No es lo que tú quieres hacer, no es lo que tú pienses, no son las cosas como tú crees, es como dice ¿qué? Su palabra. Si Dios te está llamando, tú ya vienes, ya saliste de Egipto, ya no vuelvas a esos pecados, ya no vuelvas a esas costumbres. Si eres una mujer depresiva, desátate, arráncatelo, porque ahí está el hoyo en tu vida. ¿Ya oraron por ti? ¿Ya sacaste todo lo que había en tu corazón de basura? Entonces decide someterte al señorío de Dios, a la manera de Dios. No hay vuelta, no hay nada extraordinario más que su palabra viva y eficaz. Y hacer lo que la palabra de Dios dice. Rinde todo lo que tú tienes, no dejes nada de ti. Aquí están mis discípulas y he contado 1000 veces esa historia. Que cuando yo era enfermera, yo soy maestra, pero también fui en una época enfermera cuando era muy joven. Yo recuerdo que era muy delgadita, todas éramos, ¿verdad? La mitad de lo que somos, todas decimos. Y yo me acuerdo que era la mitad de lo que soy. Y tendría 19 años, 20 años. Y tenía una compañera, me tocaba estar en turno de enfermera. Y tenía una compañera más delgadita que yo y más chaparrita que yo. Yo soy chaparrita, pues ella era más chaparrita, era una cosita. Y entonces se nos murió un paciente como de 100 kilos. Y entonces había que mover al paciente para poder quitarle todo y cambiarlo. Pero éramos flaquitas, delgaditas. Y aunque usted se ofenda, hermano, se nos cayó el paciente. Nos ganó. ¿Pero usted qué cree que hizo el paciente si ya se había muerto? ¿Cree que nos agarró el pie? ¿Cree que gritó? ¿Usted cree que dijo, ¡ah, ya me tiraron! Salgo corriendo y lo dejo tirado, ¿ah? Si sucede eso. ¿Usted cree que hizo? ¿Pasó algo? Estaba tan pesado y éramos tan flaquitas nosotras y el paciente, y aparte ya había muerto, entonces estaba tan suelto que era muy difícil. Y se le fue a mi amiga y se le fue casi la plasta, ¿verdad? Y el paciente no gritó, el paciente no hizo nada, el paciente no se quejó, porque el paciente estaba ¿qué? Si yo quiero estar bajo el señorío de Cristo, con Cristo estoy ¿qué?
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo me someto, eso significa someterse a Dios, morir a lo que pienso, a lo que quiero, a lo que siento. Esta persona que había fallecido no tuvo manera de quejarse porque estaba muerto. La medida para tu propia vida, cuando tú estás mal espiritualmente, cuando tú ya no estás totalmente bajo la cobertura de Dios, te voy a decir cuál es. Cuando el paraguas está aquí y tú empiezas a quejarte. Sí. Cuando tú empiezas a quejarte, cuando tú te quejas, cuando tú empiezas a tener síntomas de vida, es porque has dejado de estar bajo el señorío de Cristo. Porque el que está muerto no siente, ¿no siente qué? Nada. Y cuando a ti te empiezas a sentir triste, afligida, preocupada, ansiosa, estás sintiendo cosas, quiere decir que tú te estás saliendo ¿de qué? De la cobertura de Dios. Y ya no estás muerto, sino que empiezas a sentir. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Arrepentirme y volverme a morir a mí mismo.